Vamos a dar inicio entonces a la tabla de hoy. En primer lugar tenemos el acta de la sesión primera, que se da por aprobada, y las actas de la versión taquigráfica segunda y tercera se ponen a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. ¿Alguna observación? Aprobadas. Cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un correo del gabinete del subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, por medio del cual lo excusa por no poder asistir a la sesión de hoy por tener compromisos agendados con anterioridad. También hemos recibido un correo del gabinete del director nacional de Gendarmería, por medio del cual lo excusa por no poder asistir a la sesión de hoy, debido a actividades programadas desde hace un mes de relevancia para el servicio, a la cual también concurrirán otras autoridades ministeriales y alcaldía. No obstante lo anterior, concurrirán para estos efectos otros jefes del servicio. Y finalmente un correo de la oficina de la diputada Navillán, por medio del cual remite copia del dictamen de Contraloría, Gendarmería, atribuciones del director, instrucciones, aplicación de reglamentación penitenciaria, acceso a beneficios, medidas y derechos de pueblos indígenas y otros. Eso sería todo, señora Presidenta. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo, Presidenta. Tiene la palabra diputada Navillán. Gracias, Presidenta. La verdad es que yo quiero que quede en acta que me parece bastante increíble que, a pesar de citar con bastante anticipación al subdirector de Gendarmería, él no esté presente en una comisión, porque nos atrasa en nuestro trabajo, el subsecretario, perdón, porque nos atrasa en nuestro trabajo. La verdad es que esta es una sesión muy corta, una vez a la semana, y necesitamos que el subsecretario se haga presente. Como viene la semana distrital, me imagino que si la Secretaría lo vuelve a citar con fecha de esta semana, va a tener más de una semana para programarse y poder asistir. Así que yo le pediría a la Secretaría que insistiera en citar al subsecretario, por favor. Muchas gracias, diputada Navillán. Sobre temas varios, ofrezco la palabra. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. A ver, tratándose esto de una comisión especial investigadora y que tiene ciertas normativas también especiales, considerando la escasez de tiempo que tenemos para poder evacuar el informe y considerando lo que acaba de señalar la diputada Navillán en este momento, la presencia de las autoridades es muy relevante, no es posible postergarlas por mucho tiempo. Hay que recordar de que, si bien es cierto, tienen la obligación de concurrir presencialmente, igual como comisión podemos eventualmente tomar el acuerdo para que en situaciones excepcionalísimas pudieran conectarse en forma telemática. Para eso evitar que finalmente el objetivo de esta comisión eventualmente pueda fracasar. Así que para que podamos tener el acuerdo de que si una autoridad no pudiese concurrir, pudiese eventualmente poderlo hacer vía telemática y con ello salvar el inconveniente que significa no contar con ellos en forma presencial, para tenerlo presente, por favor. Bien, gracias, diputado Ratke. A ver, primero decir que las citaciones son en forma presencial o telemática, por lo tanto no asistieron en ninguna de las dos instancias, no es que hayan dicho que no podían solo presencial, ¿ya? Segundo, decir que me parece que efectivamente el tiempo de esta comisión es corto, es breve, y ayer en la tarde supimos que no venía el subsecretario, cosa que a mí me parece que es muy importante que él estuviese, pero no suspendí la sesión porque efectivamente hay poco tiempo y por lo tanto aquí están las personas, que tampoco está el director nacional de Gendarmería ni el de la Araucanía, que tampoco me parece que no estén, más allá de que ellos son funcionarios y debiesen estar, pero no están. Entonces, pero también está lo operativo, lo práctico, que estando las personas que están acá, pudiésemos avanzar en las respuestas que faltan. Entonces me parece que como hay poco tiempo hay que aprovecharlo bien, más allá de que las gestiones vamos a hacer para que y yo personalmente o directamente, digamos, con la secretaria voy a procurar hacer
o voy a hacer todas las gestiones para que el subsecretario de Justicia ya esté en la próxima sesión, pero hoy día sí creo que es muy importante que podamos cerrar de alguna manera lo que es Gendarmería. Aquí quedaron muchas preguntas pendientes en la sesión anterior que se iban a enviar por escrito. Ahora hay aquí ustedes nos plantean que vamos a entrar ya en el tema de que hay que enviar igualmente un oficio, lo vamos a hacer con la Secretaría, y más allá de eso hay temas que ustedes nos pueden responder ahora, acá, más allá de las preguntas que surjan, porque a mí me parece que hoy día ya el tema de Gendarmería o de las cosas ya operativas, directas, de cómo ocurrieron los hechos, antecedentes, preguntas que hubo en las sesiones anteriores y en la anterior particularmente la podamos responder, o sea, podamos dejar ese ya segmento de la comisión concluido por parte de Gendarmería, más allá de que podamos al término poder nuevamente convocarlos. O sea, yo creo que aquí, más allá de el malestar, yo en lo particular como presidenta siento molestia de que no haya estado el subsecretario y que en acta el subsecretario ni la jefatura de ustedes, más allá de que tenían algunos compromisos, que acá hay una respuesta en el caso de la Gendarmería, sí manifestó que tenía una actividad de relevancia para el servicio, a la cual también concurrirán otras autoridades ministeriales, dice acá, y alcaldía, no sé de qué comuna, pero esta es una comisión que es muy importante y me imagino que ahí está el subsecretario también, pero aquí no le vamos a bajar el nivel de la importancia que tiene esto por parte mía, lo menos para que concurra, el subsecretario digo. Más allá del ministro que tiene que estar en algún minuto, pero a mi modo de ver eso tiene que ser más al término de la comisión. Hoy día nos acompañan el señor Víctor Proboste Torres, subdirector operativo de Gendarmería, el señor Pablo Gaete Letelier, subdirector de Reinserción Social, el señor Óscar Luna Mella, coronel jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, y el señor Nicolás Torres Neira, abogado, jefe de la Unidad de Defensoría Funcionaria. Así que saludarlo, buenos días, saludar a quienes nos acompañan telemáticamente, la diputada Cariola, la diputada Mix y la diputada Zagardía. Sí, bienvenidas a la... Presidenta. Buen día. Buenos días, bienvenidas a la comisión. Y entramos en materia entonces, otorgando en primer lugar la palabra al señor Proboste para que nos respondan las preguntas que quedaron sin la sesión anterior, de acuerdo al acta, que ustedes la recibieron, y lo que es necesario que les enviemos, o que ustedes entendieron que había que enviar oficio, y si es necesario nosotros lo hacemos, porque quedaron varias cosas pendientes. Así que le ofrezco la palabra a ustedes y enseguida a los diputados y diputadas. Tienen la palabra, coronel Proboste. Muy buenos días, señora presidenta, por su intermedio. Muy buenos días, señora presidenta. Por su intermedio también saludar a las diputadas y diputados hoy presentes acá. Me acompaña el subdirector de Reinserción Social, usted ya lo nombró. En la sesión anterior efectivamente quedaron algunas preguntas para efecto de responder hoy día. Nuestro subdirector de Reinserción Social va a responder todas las preguntas que eran pendientes del aspecto técnico. De mi parte, responder aquellas preguntas que tienen que ver desde el aspecto operativo. Quedaron algunas también pendientes del aspecto jurídico, que también nos acompaña nuestro encargado de la Unidad de Fiscalía, específicamente de la Unidad de Defensa Funcionaria. Y me va también a asesorar ahí el coronel Luna, que es el jefe del Departamento de Inteligencia. Así que dejaré al subdirector de Reinserción Social. Entonces, aquí, perdón, para efectos prácticos, la que otorga la palabra soy yo. Perdón. Sí, así es que entonces vamos a otorgar la palabra al señor Víctor Proboste. ¿Quién es Proboste? Al señor... Ya, usted es el señor... Ahí está. Ya, tiene la palabra entonces don Pablo Gaete. Muy buenos días a todas y todos. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a todas las diputadas y diputados presentes de manera presencial y de manera telemática. Efectivamente, en la última sesión quedaron algunas preguntas que dijimos que se iban a contestar en esta sesión, la de hoy día. Nosotros tomamos nota ese mismo día, ahí mientras se realizaban las preguntas, y tratamos de hacer una especie de minuta respecto a todas las preguntas que se esbozaron y que no alcanzaron a responderse.
El acta transcrita nos llegó ayer en la tarde, entonces lo cotejamos y básicamente están casi todas las preguntas que se nos formularon, algunas en términos generales, algunas más específicas. Y como dijo el subdirector operativo, a mí me corresponde dar respuesta a aquellas preguntas que se hicieron y que tienen que ver con lo técnico o con el aspecto de la reinserción social. Tengo anotadas varias, entonces voy a comenzar con una de ellas. Una de estas preguntas hizo, y lo acaba de mencionar la diputada Nayan, tenía que ver con el pago de cotizaciones, si es que se le pagaron o no cotizaciones previsionales a Celestino Córdoba luego de haber estado en el set de Vilcún, ¿ya? Se mencionó Lautaro, pero es el set de Vilcún. Y la respuesta ahí es que no a él no se le han pagado cotizaciones previsionales porque para que se le pague cotizaciones previsionales tiene que existir un vínculo de subordinación y dependencia, un vínculo laboral que se puede llegar a dar en algunos sets cuando existen empresas instaladas, por ejemplo, o cuando el mismo set contrata, pero en este caso no es el caso. El privado de libertad, el interno Celestino Córdoba, efectúa labores de orden de artesanía, de cuenta propia, pero no labores que estén sujetas a un vínculo de subordinación y dependencia que den paso a un pago de obligaciones laborales como las cotizaciones previsionales, ¿ya? Esa es la información que podemos tener al respecto en relación a esa pregunta de si es que a Celestino Córdoba se le pagan o no, se le han pagado o no cotizaciones previsionales. Se consultó si es que existe en los SET hay oferta con pertinencia. Bueno, en la sesión anterior lo contesté, pero lo reitero en el fondo que efectivamente Gendarmería de Chile está trabajando para tener en las escuelas de algunas regiones de Tarapacá y de la Araucanía pilotos con pertinencia cultural, pero esto no depende tan solo de Gendarmería de Chile, sino que también tenemos que tener las coordinaciones con nuestros sostenedores que dependen del Ministerio de Educación y de las municipalidades, ¿ya? Pero efectivamente hay pilotos para el próximo año de implementar, porque es un mandato, digamos, que nos ha entregado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia también, y tenemos que ir hacia esa línea, que exista oferta especializada para los grupos de especial protección, en este caso los pueblos originarios del norte y del sur del país. Se hizo mención al decreto, a la resolución exenta, 3925 del 29 de julio del 2020 que dictó la anterior administración de Gendarmería de Chile en relación a la pertenencia cultural. Esto ya se expuso, pero sería bueno enfatizar algunos aspectos. Desde que la Contraloría General de la República observó el apartado quinto de esta resolución 3925 que refería a la posibilidad o que mandataba en realidad a que no se sancionaran las huelgas porque se entendían que esta era parte del derecho a manifestación y parte del derecho a manifestación especialmente de aquellos grupos pertenecientes a pueblos originarios que tienen una cosmovisión especial y que se da la posibilidad de que no se sancionara toda vez que la huelga de hambre no fuese violenta, que no alterara el régimen interno, es decir, que si la huelga de hambre era pacífica y no alteraba el régimen interno de las unidades penales, la resolución 3925 que decía que los alcaldes podían no sancionarla, ¿ya? Y esto fue lo que rigió desde que se dictó hasta el 18 de noviembre del 2020, oportunidad en que la Contraloría General de la República objetó este apartado en particular, pero hay que hacer presente que objeta este elemento no por un tema de fondo, sino que por un tema de normativa de supremacía jerárquica, ¿ya? Nos objetó a la Administración de la Gendarmería de Chile a través de una resolución, que es un instrumento jurídico de menor categoría que un decreto, se modificara un apartado del decreto 518 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que establece que las huelgas de hambre son una falta grave, que en todo caso el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 518 dice: podrán los alcaides, los jefes de establecimiento, sancionarlas, qué sé yo. Igual el 518 establece que puede ser facultativo, pero de todos modos la Contraloría es categórica, es decir, no se aplica más el 3925. De aquí en lo sucesivo, desde el 18 de noviembre del 2020 en lo sucesivo, no se podía seguir aplicando esta normativa.
Respecto a las últimas huelgas de hambre que se han suscitado en la región de Angol y Temuco y que se levantaron a propósito del dictamen de la Contraloría General de la República, los respectivos alcaldes de las unidades penales sancionaron en promedio a 15 días a cada uno de los internos que estuvieron con huelgas de hambre, cumpliendo lo que señaló el ente contralor en el sentido de que ahora no era privativo del alcaide en cuestión si se sancionaba o no se sancionaba. ¿Ya? Eso en relación a la resolución 3925 y al dictamen de la Contraloría General de la República que redujo considerablemente su alcance, única y exclusivamente, eso sí, respecto al tema de las consecuencias de las huelgas de hambre. Perdón, señor, solo un alcance. Este dictamen de la Contraloría, cuando decía que si eran pacíficas, en fin, no se sancionarían, ¿se refería a todos los reos o solo a los de grupos especial protección? No. Cuando se señaló que ya no corre, cuando se les dio esa opción, en ese tiempo, era para todos los reos esta condición, por decirlo así, que si era pacífica, en fin, no se consideraba falta grave, o era solo para los grupos de especial protección. La resolución 3925 de Gendarmería de Chile se dictó en forma especial para los grupos de especial protección y los pueblos originarios, pero el dictamen de la Contraloría que nos dice aténgase a lo que dice el 518 es una norma de carácter general que aplica para todos. Perfecto. Puede continuar, señor Gaete. Ya, se hizo alusión, tiene que ver mucho que ver con lo que acabo de responder en relación al dictamen de la Contraloría respecto a Celestino Córdoba y que se le haya permitido ser trasladado al set de Vilcún habiendo tenido huelga, ¿cierto? Bueno, este aspecto voy a hacer la precisión, aun cuando igual voy a responderlo. Esto ya fue tratado en una comisión especial investigadora durante el año pasado, latamente, y se acreditó y se aportaron todos los antecedentes en relación a que esto fue dentro de las reglas y de los márgenes que establece el ordenamiento. De todos modos, voy a dar respuesta. Celestino Córdoba Tránsito fue condenado a 18 años de presidio por el delito de incendio con resultado de muerte por el Tribunal Oral Penal de Temuco, estableciendo que el tiempo de condena se computará desde el 4 de enero del 2013, fecha que ingresó al Centro Penitenciario de Temuco en prisión preventiva. A su vez, Celestino Córdoba Tránsito inició condena el 4 de enero del 2013, no mantenía abonos de condena a su favor, por lo que el tiempo mínimo para postular al SET era el 6 de mayo del 2018, siempre que se cumplieran los requisitos de conducta del reglamento penitenciario, ¿cierto? Pero estamos hablando del 6 de mayo del 2018. Con fecha 29 de julio del 2020, el exdirector de Gendarmería de Chile suscribió la resolución exenta 3925, en virtud de la cual se instruyó que debido a la falta de programas educacionales con enfoque intercultural, la participación en actividades educacionales no sería requisito para la postulación de beneficios intrapenitenciarios, e instruye además que las huelgas de hambre pacíficas no serán consideradas una falta disciplinaria que impidiera la concesión de beneficios intrapenitenciarios. Si bien los condenados en general que fueron trasladados a los SET en esta época, y en particular Celestino Córdoba, desarrollaron huelgas de hambre en el año 2020, que es lo que se tendría que haber considerado una falta grave conforme al decreto 518, de acuerdo a lo que estableció la Contraloría General de la República, y que esto habría sido un obstáculo a la obtención de beneficios intrapenitenciarios en base al nuevo criterio contenido en la resolución exenta 3925 de julio del 2020. Esta podría ser ponderado como huelga pacífica y no susceptible de sanción disciplinaria, y es lo que ocurrió en este caso particular de Celestino Córdoba. Las autoridades de Gendarmería de la época, conforme al principio de especialidad, aplicaron estos nuevos criterios de ponderación que permitieron a los condenados optar a los beneficios intrapenitenciarios de traslado a los SET durante el año 2020. Es decir, la respuesta está dada en el fondo por la resolución 3925, en que hacía que se pudiese ponderar como aquellas huelgas que eran pacíficas, que no alteraban el orden público, no afectaban la conducta y no afectaban los requisitos de postulación a los determinados centros de educación y trabajo, y por ese aspecto es que no tuvo inconveniente el privado de libertad Celestino Córdoba de ser trasladado al SET Vilcún. ¿Ya? Eso en relación a Celestino Córdoba.
En relación también a Celestino Córdoba, se hace alusión o se pregunta por qué se autorizó la ceremonia del Guillatún. 4 días y noches a Celestino Córdoba, ahí pernoctaron familiares y grupos de apoyo. El Guillatún es una antigua ceremonia religiosa mapuche. Este rito funciona como conexión con el mundo espiritual para pedir por el bienestar, fortalecer la unión de la comunidad o agradecer los beneficios recibidos. Y es de gran importancia para la cosmovisión mapuche. Es una de las ceremonias más importantes del pueblo mapuche, que tiene como finalidad establecer una comunicación con los dioses creadores para agradecer mediante ofrenda y para pedirles mediante sacrificios por el bienestar de la comunidad en torno a la fertilidad de las tierras. Como se observa, se trata en consecuencia de una ceremonia religiosa de gran trascendencia para el pueblo mapuche, que forma parte de su cosmovisión. Así las cosas, y de conformidad a diversos preceptos del Convenio 169 de la OIT y los mandatos entregados por la opinión consultiva número 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Administración debe tener en consideración los siguientes aspectos en relación a este tipo de rituales de los pueblos originarios. El origen étnico de las personas es una categoría protegida por la Convención. Por ello, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a participar y a partir de su origen étnico. Dada su especial relación con el territorio y su comunidad, las personas indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de libertad. Esta medida presenta un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad. Al respecto, la Corte ha señalado que la duración prolongada de la prisión preventiva, por ejemplo, puede afectar de manera diferenciada a los miembros de pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales, lo que en el caso de dirigentes de la comunidad, como en este caso Celestino Córdoba, puede también tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades en que él ejerce liderazgo. La Corte indica 4 obligaciones que los Estados deben adoptar para la preservación de la identidad cultural. La ubicación de las personas indígenas privadas de libertad considera la importancia del vínculo de las personas indígenas con sus respectivas comunidades, y aquí viene el mandato que subrayo, digamos, la preservación de las tradiciones y costumbres indígenas durante la privación de libertad, que es por qué se permite realizar esta ceremonia, el acceso a alimentos culturales adecuados y el uso de prácticas y medicinas tradicionales. Hay que hacer presente que no es la primera concesión que realiza Gendarmería de Chile para que personas privadas de libertad pertenecientes a los pueblos originarios puedan llevar a cabo rituales o ceremonias. Esto a lo largo de los años anteriores de administraciones se ha permitido reiteradamente, incluso en este caso, por ejemplo, la ceremonia se realiza al interior del set. En anteriores casos incluso se ha permitido que pueda salir para realizar algún tipo de ritual Celestino Córdoba, salir al exterior del Centro de Educación y Trabajo y luego retornar. Por ejemplo, el 5 de mayo del 2022 se realizó, también el 28 de julio del 2018, también se realizó la ceremonia del Rehue el 17 de septiembre del 2020 y otra ceremonia cultural en el set de Vilcún el 18 de agosto del 2022. Y en todas ellas se permite que exista una comunicación fluida, digamos, con familiares y con grupos pertenecientes a la comunidad de las personas de los pueblos originarios. Entonces, esa es la explicación de por qué se autorizó la ceremonia del Guillatún, porque así nos mandata, digamos, los convenios internacionales que han sido suscritos por Chile, así nos mandata la opinión consultiva número 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y porque así se viene aplicando, digamos, a lo largo de las distintas administraciones en el pasado. También se hace referencia, o sea, se consultó por el interno Sergio Levinao, que sale al set Coyipulli, primero tiene un informe negativo y después uno positivo, y en sus distintos traslados cambian los informes de los consejos técnicos. Traslado del condenado Levinao al set. El condenado Sergio Alejandro Levinao, encontrándose cumpliendo condena en el CDP de Angol, postula con fecha 11 de agosto del 2000. Presidenta, disculpe. Sí. Que hay un problema en el audio, se escucha muy mal. Bien, vamos
Bien, vamos a revisar con Secretaría. Tiene que encenderlo, ahora sí, ya. Ya. Pero lo tenía Ya. apagado. ¿Lo tuve apagado durante todo este rato? No. Ya, perdón. Lo apagó la presidenta. Ya, disculpe. Ya, retomo. Voy a hablar un Puede poco más fuerte. continuar y le voy a pedir si puede ir resumiendo un poco, no tanta lectura, digamos, sino que darnos un poquitito más conciso las respuestas, porque tenemos otras Ya. todavía intervenciones. Rápidamente entonces, Sergio Levinado, la consulta es por Sí. qué existen diferentes informes técnicos de los consejos técnicos. El condenado Sergio Alejandro Levinado, encontrándose cumpliendo condena en el CDP Angol, postula con fecha 11 de agosto del 2022 al set de Angol. Sin embargo, con fecha 16 de agosto, según consta en el acta número 25 del Consejo Técnico, se informó negativamente la postulación, por lo cual esta no prosperó. Ahora bien, con fecha 30 de agosto del presente año, del 2022, el condenado fue trasladado al CDP de Coyipulli, según consta en resolución exenta 1493 del director regional de la Araucanía. Y en este recinto penitenciario postula nuevamente al CET, ¿ya? Y ahí es evaluado por un consejo técnico diverso, ¿ya? Y aquí hay que recordar lo que se ha mencionado, para no ser redundante, digamos, que los consejos técnicos, de acuerdo a nuestra normativa, son organismos autónomos compuestos por diversas profesionales de las unidades penales que juzgan los antecedentes en conciencia, digamos, y ahí pueden haber diferencias subjetivas entre un consejo técnico y otro, ¿ya? Así las cosas, el 5 de septiembre del 2022 postula el Consejo Técnico de la Unidad de Origen, es decir, del CCP Coyipulli, informa favorablemente. El Consejo Técnico de la Unidad de Destino, del CET de Victoria, también da un informe favorable. El 8 de septiembre del 2022 se realiza una reunión conjunta y se resuelve en definitiva el traslado. Esto puede darse, como acabo de señalar, porque efectivamente fueron consejos técnicos diversos y no fue una misma unidad y el mismo consejo técnico el que tuvo dos criterios distintos, sino que como fue trasladado a otra unidad, fue evaluado por otro consejo técnico y ese consejo técnico tuvo un criterio diverso al primero. ¿Ya? Ahí está la explicación respecto a Sergio Levinado. Yo creo que con eso estoy respondiendo la mayor cantidad de las preguntas relativas a reinserción social. Así que... Bien, entonces, don Pablo, aquí el tema de los consejos es que entiendo yo que hay consejos, hay un consejo que es de la unidad donde está el recluso o el reo, el preso, técnicamente es un preso, ¿no? Sí. ¿El recluso preso es lo mismo? Sí, un ¿Sí? interno, un privado de O libertad. interno, o Para no decir. usuario, decía. Bueno, hay un informe que hace la unidad donde está, otro informe de ese consejo técnico que es la unidad que lo tendría que recibir, y después se hace un consejo en conjunto, un integrado, y ahí pueden haber opiniones distintas, eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Pueden haber... Pero finalmente, ¿cuál es el que impera? ¿Cuál es el consejo que resuelve si es favorable o no? Porque si hay uno que dice que sí, otro que dice que no, y hay un tercer consejo, entiendo, que es el integrado. Es que quizás me expresé mal. Solo para... Hay dos intentos de postulación. Uno fue fallido, totalmente fallido, porque el Consejo Técnico de la Unidad de Origen... Estoy hablando en general yo, ¿sí? Más allá del caso puntual. Falló en contra, por así Sí, decirlo. ¿Ya? No le dio uno de los requisitos. Luego pasó el tiempo, fue trasladado a otro... No, perdón, diputada. Fue trasladado a otra unidad penal, y él postula a un nuevamente a salida a SET y lo evalúa el Consejo Técnico de la nueva unidad de origen. ¿Ya? Cuando ahí obtiene el informe favorable, hay que hacer un informe de la unidad de destino. Cuando ese informe también es favorable, después se hace una reunión conjunta con el director regional, y porque el director regional es quien finalmente resuelve el traslado al set respectivo. ¿El director regional? Sí. Bien, entonces ahora ya, en relación a reinserción social, como bien dijo usted, está... quisiera que, diputada, vamos a ofrecer la palabra no al coronel Proboste para que nos dé respuesta
a los otros temas que quedaron pendientes antes de entrar a las preguntas de los diputados y diputadas en relación a lo que han planteado como en temas nuevos. Por favor, diputado. Coronel, yo sí quiero precisar que los informes que pedimos de los consejos técnicos no han llegado y los vamos a oficiar. Ustedes nos dicen que tienen información reservada y que se tiene que oficiar. Así que vamos a oficiar desde la Secretaría, para solicitar los informes entonces de los que dieron lugar a los beneficios, es decir, informe de la unidad de origen, la unidad de destino y luego este informe integrado. Bien. Gracias, señora presidenta. Subdirector operativo de Gendarmería. En relación a algunas las respuestas pendientes, la gran mayoría ya se respondieron en la sesión anterior. Sin embargo, reforzar lo que ya se había dado respuesta. Primero, se preguntó con respecto a la visita del señor director nacional a la región de la Araucanía. Nuestro señor director nacional dio respuesta que esa visita se enmarca frente a las visitas que hace él recurrentemente a las regiones y en especial a la visita de la Araucanía. El director ha recibido constantemente denuncias de parte de nuestro personal que tienen que ver con aspectos de seguridad. Y en relación a esas denuncias también ha tomado ciertas medidas. Una tiene que ver con poder ver cómo se hace el soporte para efecto del desplazamiento de nuestros funcionarios, entendiendo de que en el CDP de Angol tenemos funcionarios que viven en las localidades de Coyipulli, Traiguén, Renaico y que están altamente expuestos justamente a través de sus trayectos y uno de los anuncios fue precisamente ver cómo poder gestionar un bus de movilización para efecto de centralizar justamente el desplazamiento a través de ese medio. Otros aspectos tienen que ver con aspectos de seguridad. El CDP de Angol está emplazado en un sector que es altamente vulnerable por aspectos de seguridad y por lo tanto no solamente el director, sino también quien habla como subdirector operativo, hemos tenido visitas a la región para efectos de hacer levantamiento y ver cómo apoyamos a esa unidad justamente en los aspectos de seguridad. Y la visita de nuestro director fue también en ese sentido. Otra de las preguntas que también se señalaron acá en esta comisión tiene que ver con el vínculo jerárquico que tenemos con el Ministerio de Justicia, y efectivamente nosotros tenemos un vínculo jerárquico con el Ministerio de Justicia, pero sin embargo tenemos una autonomía administrativa y por lo tanto las decisiones que tienen que ver desde el aspecto operativo nacen desde Gendarmería. Entendiendo de que desde lo operativo hay que tomar ciertas medidas que son inmediatas, primero en resguardo de nuestro personal y segundo también en resguardo de la población penal que está a nuestro cuidado. Y por lo tanto, sin perjuicio de informar al Ministerio de Justicia o a las autoridades del Ministerio de Justicia de las situaciones que están ocurriendo a nivel institucional, nosotros también tomamos medidas inmediatas para efecto de tener primero la gobernanza y por supuesto de que aquellas unidades penales que están en una situación de seguridad especial vuelva a la normalidad que fue en el caso ocurrido el 7 en el caso de Angol, el 7 de mayo. Con respecto a, que también fue una pregunta al registro de allanamiento que se realizó a raíz de la situación del 7 de mayo y donde efectivamente se requisaron elementos prohibidos, principalmente celulares, efectivamente los celulares fueron sin responsables, dado que se encontraron en espacios comunes. Sin embargo, todos estos elementos a raíz de la situación y que se dio cuenta el Ministerio Público fueron enviados a través de cadena custodia al Ministerio Público para efectos de pericias y poder determinar si efectivamente hay algún responsable. Sin perjuicio de eso, la totalidad de los internos participantes de esta situación en el día 7 de mayo fueron sancionados y esa sanción en el caso de los imputados y los condenados también fue informada al tribunal respectivo para efecto de que ellos ratifiquen aquella sanción.
las querellas en relación a las amenazas y agresiones que sufrió nuestro personal, como se expuso, fueron establecidas en los respectivos tribunales y en algunos casos fueron ampliadas por nuestro área de defensa funcionaria para efecto de perseguir penalmente y también lo estableció así el Ministerio Público a través de la categorización de la tipificación del delito, que fue secuestro a nuestros funcionarios. No sé si hay otra pregunta, señora presidenta. Sí, yo... Bueno, voy a ofrecer la palabra y luego las preguntas que tengo yo también consideradas. Tiene la palabra la diputada Ana Avellano. Muchas gracias, presidenta. Varias preguntas. Voy a poner anteojos porque anoto y después no veo. A ver, hay una que me tiene, realmente no logro entender, que es el tema del esfuerzo que se ha hecho para que efectivamente exista una política de interculturalidad en los sets, tanto de Vilcún como en todos los sets en general, en todas partes de Chile. Esto, si nos remitimos a las fechas en las cuales estamos hablando que ha habido algún detenido con calidad indígena en alguna parte de Chile, podemos constatar que esto está pasando hace, no sé, más de 20 años. Y en todo este tiempo no ha existido la capacidad de implementar realmente una política de educación con interculturalidad, porque yo escucho acá que es que tiene que ser en convenio con el Mineduc, que tiene que ser en convenio con el municipio, pero por favor, ¿y la gestión dónde está? O sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos set donde hay personas que tienen calidad indígena, que no han tenido acceso a una educación intercultural, y discúlpenme que lo diga con esta claridad, por falta de gestión. Porque si ustedes como Gendarmería saben que esto no existe, son ustedes los encargados de gestionarlo, con educación, con el municipio, con quien sea. A mí me parece vergonzoso que a estas alturas del partido tengamos siquiera un centro de educación y trabajo donde no exista educación intercultural. De verdad, me parece una vergüenza. Porque además esto es una exigencia de todos los convenios internacionales que tenemos y no se ha implementado, lo cual abre una puerta para que efectivamente el Estado de Chile tenga problemas con estas personas privadas de libertad, que pueden ser demandados por este tipo de cosas. De verdad, yo quisiera saber cuál es la razón por la cual en todos estos años no se ha buscado implementar una política de verdad de educación intercultural en todos los centros de estudio y trabajo de Chile. Esa es la primera, porque de verdad es algo que no me lo logro explicar. Es demasiado el tiempo que ha pasado. Esa es la primera. La segunda, respecto al caso del Guillatún en el cual participó Celestino Córdoba, yo convengo, una de las manifestaciones más importantes en el pueblo mapuche efectivamente es el Guillatún, y por supuesto las personas privadas de libertad tienen todo el derecho a participar en un Guillatún, porque eso está establecido también en los convenios internacionales. Pero una cosa es que participen en un Guillatún y algo muy distinto es que un grupo de amigos, familiares o no tengo idea, participen junto con ellos durante 4 días, alojando en el centro de estudio y trabajo. Ustedes me van a disculpar, pero eso me parece a lo menos irregular. O sea, 4 días, alojamiento incluido, como que vámonos al resort por 4 días. No me parece que corresponda. O sea, estamos hablando de personas privadas de libertad, no estamos hablando de un centro de vacaciones. Entonces, no logro entender los 4 días. El Guillatún lo entiendo y lo comparto, pero 4 días me parece un poquito mucho. Vuelvo a insistir en el caso de tan irregular de la postulación del señor Levinao al CET, porque claramente acá lo que se hizo fue una maniobra, a mi modo de ver, vergonzosa, en la cual en un centro, en un CDP, que es el de Angol, se le dice no,
y lo trasladan a otro CDP para que el nuevo informe sea favorable y él logre su cometido. Un señor que había estado en huelga de hambre. Ojo, no estamos hablando de un señor que se portaba regio en el CDP, ni mucho menos. Entonces, de verdad creo que ahí hay que ahondar en una explicación. ¿Cómo puede ser que Gendarmería se preste para este juego que seguramente fue influenciado por las autoridades de la época, me refiero al gobierno anterior, para lograr bajar estas huelgas de hambre? ¿Cómo puede ser que Gendarmería se preste para que en un lapso de 10 o 15 días se cambie una decisión de este tipo en beneficio de una persona en huelga de hambre? Me parece una vergüenza. Y por último, existe frente al CDP de Angol un espacio que en realidad pertenece a EFE. Y este espacio está dado en concesión al municipio de Angol. Y en ese espacio donde el municipio de Angol tiene planes para en algún futuro hacer algún tipo de parque, ahí es donde normalmente se instalan las personas que van a hacer protestas frente al CDP de Angol. Y desde ahí lanzan cosas, insultan, incluso se han fotografiado personas con armas en ese lugar. A raíz de lo cual yo tuve una reunión con la Seremi de Justicia y hablé con el alcalde de Angol y él cede ese espacio para que se pueda poner ahí una reja, de modo tal que no ese espacio, que es un riesgo para los gendarmes, no esté como está. Esto está más que hablado. Está hablado con el director de Gendarmería, está hablado con el alcalde de Angol, está hablado con la Seremi de Justicia, está hablado con el subsecretario de Justicia. Está todo listo porque la reja además está en el set y es una reja que no se usa. Es cuestión de trasladarla y instalarla. Me encantaría saber qué pasa con eso, que todavía no pasa nada. Y por último, me encantaría saber qué significa esto. Esta es un acta del día lunes 16 de mayo de 2022 que dice: habiendo transcurrido 43 días en huelga de hambre, tras intensas reuniones donde participó Gendarmería, autoridades tradicionales, Seremi de Justicia, familiares, abogados defensores e Instituto Nacional de Derechos Humanos, hemos decidido suspender nuestra huelga de hambre conforme se detalla a continuación. Y aquí salen una serie de condiciones bastante curiosas que no las voy a leer porque les vamos a hacer llegar esto. Y esto está firmado por la Seremi de Justicia de la región de la Araucanía, por Jorge Nahuel Piqueipul en su calidad de huerquén de la comunidad de Temucuicui y Federico Aguirre Madrid del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me encantaría saber cómo se negocia esto, porque de verdad es impresentable. Se lo dejo, Presidenta, para que se incluya, por favor, en el acta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Aedo, luego la diputada Mix. Y después la diputada Nullado. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Yo antes de hacer una consulta, quisiese por su intermedio, Presidenta, ante reiteradas consultas de cómo se hace esto, bueno, yo a veces digo bienvenido a la realidad. En el mundo de la Gendarmería, y me imagino que en situaciones complejas como las que estamos conversando, siempre, sea cual sea la institución, hay un espacio de negociación política. Y yo creo que asumir eso es sano, no porque con esto uno esté culpando a una institución, sino que ante las situaciones complejas a veces hay que tomar medidas que van más allá de lo que uno usualmente está, digamos, habituado a hacer. Así que yo quiero dejar establecido ese punto porque, o si no, todo nos va a parecer tremendamente extraño. Repetir la historia, llevamos 500 años con una situación de complejidad en el trato con nuestros pueblos originarios. No es fácil, yo lo digo, que a mí me ha tocado probablemente lo mismo que a la presidenta de la comisión, tener puestos de gobierno encargado de orden público y a veces uno tiene que tener conversaciones o tomar decisiones que a veces incluso involucran a gente como una Seremi de Justicia. Yo simplemente lo quiero traer a colación porque a mí me ha tocado enfrentar paros de los sindicatos de Gendarmería
negociando con el Ceremi de Justicia al interior de los penales que están tomados en alguna oportunidad por sindicatos de gendarmería, que ya es una cosa, ¿no es cierto?, que escapa a lo común. Entonces simplemente lo quería establecer porque, o si no, todo nos va a llamar la atención, digamos. Bienvenido a la realidad, digo yo. Esto es cuando uno está en un conflicto complejo. Yo justamente a raíz de eso, lo que quería preguntar era si a partir de las experiencias que ha habido, como lo ha relatado por su intermedio presidenta mi colega Navellán, si Gendarmería, a partir de esas experiencias, ¿qué cambios han hecho ustedes en sus protocolos, en sus medidas para enfrentar estas situaciones, ¿no es cierto?, que ya han tenido? Desde huelgas de hambre, tomas, negociaciones que se hacen en paralelo. ¿Qué modificaciones ustedes han realizado a sus protocolos? Si a partir, por ejemplo, de lo que sucedió en mayo, ¿no es cierto?, con la toma, por ejemplo, de rehenes, ¿ha habido alguna modificación en sus procedimientos, en los protocolos? Y si también, a partir de lo que decía mi colega Navellán, por su intermedio presidenta, si ha habido, por ejemplo, modificaciones en los temas de formación o de educación, ¿no es cierto?, intercultural. Yo creo que eso también es importante, no solo qué sucedió en el pasado, sino que a partir de esa experiencia, qué modificación ustedes han podido realizar frente a esos hechos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Aedo. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Diputada Mix, tiene la palabra. Sí. Gracias, Presidenta. Yo agradezco las palabras del diputado Edo. Creo que también es necesario contextualizar los hechos. Lo ocurrido durante el periodo en que Celestino Córdoba estuvo en huelga de hambre también estaba en un contexto especial. Estaba en un estallido a puerta de la pandemia, era una situación bien particular. Y yo creo que no hay que desconocer esa realidad. En ese momento también, desde el Ministerio de Justicia, el mismo ministro y hacia abajo, hasta incluso el director regional de Gendarmería, tuvo que entender que había un contexto especial en el cual había que ponerse en el lugar de quienes estaban exigiendo el ejercicio de un derecho, porque yo me alegro mucho escuchar al encargado de Gendarmería que habla, Pablo, si no me equivoco, de cómo también ellos han ido internalizando algunas cuestiones que hace 3, 4, 5 años atrás, la verdad, no estaban tan internalizadas en Gendarmería, que tiene que ver con el convenio 169 y los derechos que tienen las personas privadas de libertad pertenecientes a alguna etnia o algún grupo intercultural. Y en ese sentido yo me alegro escuchar de que ya esté bastante internalizado. Quizá lo que está haciendo falta es que esa conciencia de esa toma de derechos llegue hasta el último integrante de Gendarmería, entendiendo que hay procesos dentro de los penales que deben ser respetados. Yo quiero referirme igual a lo que significa la ceremonia para un machi. No es como, el otro día lo dije en la sala y se anduvieron enojando, quienes van a la iglesia están una hora y después se van a su casa. Los procesos en esta ceremonia, sobre todo para un machi, son bastante más extensas, más largas, donde su comunidad y su familia se involucra, porque esa autoridad ancestral, además, a esa autoridad ancestral le permite también dotarse de la energía, de la sabiduría que se otorga a través de esa ceremonia. Entonces no son ceremonias que uno dice hay una misa o un culto a las 9, a las 10, a las 11 y se acaba la primera y no tiene que ver con la última, no. Estos son procesos distintos. Entonces yo también creo que en eso tenemos que reconstruirnos nosotros también. Desconstruirnos y construirnos en el sentido de entender cuál es la lógica de la conmovisión. Y claro, no es tan fácil comprenderlo. A nosotros nos tocó, junto con la diputada Cariola y la diputada Nullao, estar cerca de todo el proceso de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba. Y él siempre fue y ha sido una persona pacífica. Dentro del penal, más bien es un ejemplo. Y una de las cosas que él pedía, y yo ahí va mi pregunta a Gendarmería, era ver la posibilidad de reunir a la población penal mapuche en un solo centro para poder también desde allí
desde allí también aquella pertinencia cultural, poder como trabajarla de mejor forma, con formación, no solo al personal de gendarmería, sino que poder tener los sitios ceremoniales y toda la adecuación en el entorno del set, porque la última vez que yo fui a ver a Celestino Córdoba estaban instalando rejas alrededor de cada una de las casas del penal, una cosa que nunca se había visto, y que eso limitaba incluso la posibilidad de traslado dentro del set. Ahora yo igual, y eso le consta a la diputada Nullado, que pidió la palabra también, nosotros tuvimos que hacer algunas denuncias porque hubo ahí abuso de parte de quien estuvo a cargo del set Vilcún, que era un alcaide, una mujer, no recuerdo en este momento el nombre de ella, y que mandaba a los internos del set a fabricar muebles con la madera de los árboles cortados alrededor del set. Y hacían muebles para su uso personal, ella se los llevaba para su casa. Nosotros lo hicimos ver, hicimos esa denuncia y nunca supimos qué fue lo que pasó. Entonces, una cosa es que produzcan para generar ingreso al set y que se vendan esos productos en comunidad, y lo otro es trabajar para una persona en particular que en el fondo abusó ahí de no solo de la madera que no le pertenecía, sino que de las horas de trabajo de algunos internos. Eso nada más, presidente. Igual me gustaría que me pudieran responder respecto a esa solicitud del Machi en su momento. Muchas gracias, diputada Mix. Sí. Tiene la palabra la diputada Nullado y vamos a dar ahí para que puedan responder. Bueno, no sé, diputada Nullado, yo también tengo consultas. Tiene la palabra, diputada. Veía la sesión pasada con mucha preocupación y de que no habían respuestas, pero la preparación de respuesta que se llevaron a cabo y que hoy día han contestado los técnicos, los encargados diversos de reinserción social, deja claro, como bien señalaba la diputada Claudia Mix, de cómo se ha ido implementando el convenio 169. Sigue manteniendo deficiencias sin duda, es importante que esto continúe y que se siga avanzando. La diputada Claudia Mix señalaba cuando junto con la diputada Carol Cariola tuvimos la oportunidad de dialogar extensamente, de viajar, de hacer visitas inspectivas tanto a la cárcel de Temuco como a la cárcel de Angola, en la cual igual estuvimos, y en el set donde está el Machi Celestino Córdoba. La verdad es que encontramos de que había un desconocimiento absoluto internamente de parte de las autoridades regionales de ese entonces, cuando le tocó al ministro Larraín, ministro de Justicia, don Hernán, de poder llegar a las negociaciones. Por eso yo creo que quienes están participando hoy día aquí en el Parlamento les preocupa tanto, se asustan, o los gendarmes son nuevos los que hay, que están tan preocupados por los acuerdos que establezca el director regional, por los diversos diálogos y negociaciones y acuerdos que se establecen, más que negociaciones, como dice la diputada Navellán, acuerdos que se tienen que establecer en los conflictos. Ha sucedido con los camioneros, los ministros han tenido que ir a sentarse con los camioneros y sacar acuerdos y por lo tanto firmados por ellos. Y esto no es más que nada la resolución de un conflicto. Y ahí es importante que tanto la Seremía de Justicia como el director regional coloquen todo a disposición, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como así su representante regional, don Federico. Considero que todo eso es lo que se tiene que llevar a cabo, como ya lo decía el diputado que fue gobernador, el diputado Aedo, y él decía, tuve la oportunidad de llevar diversos acuerdos, inclusive cuando Gendarmería también estaba movilizado. Yo también tuve la oportunidad como diputada de escuchar sus demandas en la administración pasada. Y hoy día creo que es importante también que Gendarmería tiene que ir conociendo el convenio 169. Sé que los directivos sí están muy claros, pero falta que la gente adentro como que se enoja y como que ve muchos privilegios
cuando se dice que, por ejemplo, a mí me da mucha indignación cuando salí en los medios de comunicación, resulta que la cárcel de Angol es una cárcel que está llena de privilegios para los mapuches. Encontraron un sillón que era considerado como un espacio de un venusterio horrible. Que sea así. ¿Qué dignidad le estás dando a su derecho a la sexualidad? Y era como en los medios de comunicación el tremendo titular. La situación del Guillatún. 3 días, 4 días, señala usted, lo más probable fueron 3 días. Y entonces también es importante que ante estas situaciones no estemos haciendo que los medios tienen un desconocimiento absoluto de lo que Gendarmería está haciendo, tanto con pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche, porque la comunidad se ha organizado, porque la comunidad lo ha solicitado, porque la comunidad tiene claro de sus derechos, y así también como las mujeres embarazadas, así también con el grupo LGTBI, así también con personas que son adultas y adultos mayores, que se pide tener atenciones distintas, diferenciadas. Y por casualidad a un pueblo que ha sufrido tanto en la historia de este país, que todavía no tiene reconocimiento constitucional, pero sí esta normativa internacional hoy día obliga al Estado chileno y a todas sus instituciones a adecuar todas sus medidas administrativas, y Gendarmería es una. Pero falta que aquellos que se molestan porque seguramente escuchan el ruido, el sonido del culchuno, de la chuchuca, y les parece mal. Aquellos que seguramente no están de acuerdo porque no hubo la capacidad de poder tener dignamente el derecho a la sexualidad y les pareció mal. Aquellos que seguramente no quieren que entre la comida propia del pueblo mapuche basada en los alimentos ancestrales, les parece mal. Todos aquellos que reclaman por eso internamente, que precisamente es Gendarmería, y por los cuales también muchos parlamentarios recogen su demanda, creo que es importante hacer un trabajo más interno. Yo haría también en esta comisión una recomendación que la estoy preparando, imagino que con Claudia Mix y Carol Cariola vamos a estar con toda la disposición de poder hacerlo. Así que eso quería aportar, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Tengo 3 palabras, pero diputado, para que sea más práctico, nos queda 20 minutos, entonces lo que yo quiero es que ustedes respondan a las preguntas que han hecho los 4 diputados, y luego quedan la palabra el diputado Raque, el diputado Leal, y yo, que también tengo consulta. Entonces, para no perdernos en la respuesta, le ofrezco la palabra entonces al coronel Proboste, que nos puedan responder de la manera más sucinta posible, de manera de dar el espacio entonces a las colegas que nos quedan. Gracias, Presidenta. Vamos a tratar de hacer bien resumido en respuesta a las preguntas que ustedes señalaron. Yo quisiera, a lo menos referirme a algunas, y después, a través de su intermedio, Presidenta, ceder la palabra al subdirector de Reinserción Social. Con respecto a temas de seguridad, y yo especifiqué la situación particular de CDP de Angol, que el espacio donde está emplazado tiene un tema de seguridad importante. Efectivamente, hay conversaciones con la municipalidad de un terreno que fue cedido por EFE a la municipalidad. Sin embargo, estamos esperando la respuesta de EFE, porque EFE cedió a la municipalidad, pero sin embargo la municipalidad tiene que hacer lo propio con EFE para que EFE nos dé la respuesta. Sin embargo, ya estamos levantando temas de infraestructura para efecto de cuantificar cuánto sale el cierre perimetral de toda esa área, porque efectivamente lo que usted señala, diputada, es así. Y estamos en esa etapa, cuantificando cuánto sale Sí, pero tenemos que tener cierto aspecto de seguridad para efecto de potenciar justamente ese cierre perimetral. Lo que tiene que ver con el tema de las actas y firmas de acuerdo, hay un dictamen de Contraloría que establece de que son facultades privativas de los directores regionales, entendiendo que la administración regional pertenece a ello, y mientras esto se haga en base a lo que establecen los reglamentos y las respectivas reglamentación, se puede hacer. Eso lo establece un dictamen de Contraloría. Lo que tiene que ver con el tema educacional, que es un tema importante, justamente con respecto a la pertenencia cultural de nuestros pueblos originarios, ahí hay una conversación, porque el derecho a la educación es un derecho consagrado en la Constitución. Sin embargo, nuestras escuelas cárceles no son de Gendarmería.
pertenecen a las corporaciones educacionales o a ciertos organismos que entregan esta educación, y por lo tanto ahí hay conversaciones constantes con el Ministerio de Educación para efecto de entregar esta educación con pertenencia cultural. Y que es muy importante, nosotros ya la hemos asumido a través de la Subdirección de Reinserción Social, este trabajo con el Ministerio de Educación para que a través de las respectivas corporaciones, ya sean municipales, y hoy día hay una nueva denominación de educación, entendiendo que los colegios municipales están traspasando a una entidad centralizada. Yo quisiera dejar a través de su intermedio a nuestro subdirector de Reinserción Social para que se explaye justamente en esa pregunta que sentimos que desde lo institucional es muy importante. Sí, adelante, tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, compartimos el anhelo, digamos, de profundizar el tema de la intervención especializada, especialmente en los grupos, en la población penal perteneciente a los pueblos originarios. Gendarmería de Chile está desplegando una agenda intensa en esta materia en relación a generar oferta programática especializada. Una cosa es lo que está en nuestras manos, por así decirlo, que es la intervención especializada. Gendarmería de Chile, para intervenir, aplica un modelo que se llama RNR, riesgo, necesidad, responsividad, y ahí hay que determinar exactamente cuáles son los riesgos que pueden fomentar la reincidencia de un interno y cuál es la necesidad específica de qué es lo que requiere ese interno en particular para tratar ese riesgo, ¿ya? Y en esa área que pertenece única y exclusivamente a Gendarmería de Chile, que lo trabajamos con el Ministerio, estamos trabajando en intervención especializada. Aquí tengo, de hecho, lo traje una propuesta de incorporación perspectiva intercultural en la intervención con población penal de origen indígena que cumplen condenas, programas set semiabiertos, pero es para la intervención especializada, ¿ya? que se la realiza. En materia educacional, propiamente tal, como bien ha dicho el subdirector operativo, nos rigen normativas que escapan a Gendarmería de Chile, que tienen que ver con el Ministerio de Educación. Ahí existe mesas de trabajo abiertas y queremos profundizar en ello y queremos apurarlo. Hay que tener en consideración que estas temáticas, como bien ha dicho algunas diputadas, son recientes, en el sentido de que, por ejemplo, la opinión consultiva número 29 es recién del año pasado y es la forma en que el llamado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho para dar la bajada y aplicarla en la práctica, digamos, el convenio 169, y es recién del año pasado. Y bueno, esa es la principal dificultad, que dependemos del Ministerio de Educación, y el foco presupuestario, por ejemplo, de cómo destinarlo, siendo que hay población penal en las unidades penales del país y no solamente en la 9ª región o en Tarapacá o en Arica. De hecho, hay mucha población penal que también está en la región metropolitana. Entonces, estamos haciendo esfuerzos. Recientemente se ha contratado a una persona particular, que es una antropóloga de la 9ª región, que va a ser la encargada nacional, para establecer oferta programática especializada para la población indígena con pertinencia. Entonces se están haciendo esfuerzos en esa materia. Lo que decía la diputada, efectivamente estamos realizando capacitaciones continuas. El Departamento de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que depende de la Subdirección de Reinserción Social, estuvo hace un mes, varios días en la región de la Araucanía y capacitó a todos los alcaides, interactuando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con la Defensoría Especializada de los Pueblos Originarios, precisamente para concientizar en este tema, ¿ya? Lo hizo la 9ª región, pero también lo está haciendo en Tarapacá y en Arica. Es decir, hay un esfuerzo desplegado para capacitar en esto, que yo sé que el convenio 169 tiene larga data, pero la bajada, por así decirlo, los llamados específicos que nos ha hecho la Corte Interamericana son recién del año pasado y estamos tratando de materializarlo. Eso es cuanto puedo precisar respecto a lo que pregunta la diputada Navia. ¿A todo? A la diputada Mixi. Bueno, entonces voy a ofrecer la palabra ahora al diputado Henry Leal. ¿Sí? Entonces el diputado Ratjev.
Gracias, presidenta. A ver, nosotros tenemos que hacer un informe, seguramente se han dado cuenta respecto a este tema que se propone en la sala, a fin de poder establecer responsabilidades respecto a este tema, pero también hacer proposiciones de carácter legislativo y administrativo, para que los hechos que han ocurrido no vuelvan a suceder, porque es la única manera de que la comisión tenga algún objetivo. La consulta, una es relativo al financiamiento respecto de lo que significa el proceso educativo. ¿Qué influencia tiene usted respecto a ese tema? Entiendo yo que los profesores o los encargados son financiados a través de los departamentos de educación municipal, ¿no es cierto? O a través de los, hoy día son los, consejos locales, ¿cómo se llaman los? Corporaciones. No, ya, bueno. Pero entiendo yo que aquí hay un financiamiento compartido respecto de este tema, ¿no es cierto? Que son que de alguna manera no depende de usted. Me gustaría saber cómo es el tema del financiamiento. Y lo otro que se consultó en la sesión pasada y que por lo menos a mí no me quedó claro respecto a este tema, es que cuando nosotros nos reunimos junto a la diputada Navellán y el diputado Andrés Joanet en Angol, el comité técnico señaló de que muchas veces los pronunciamientos que ellos tenían después no eran considerados. Y se debía a una normativa interna que ellos tenían que adecuarse a ciertos parámetros respecto de ese tema y ellos estaban ahí y de eso no se podían mover y que muchas veces ellos recibían amenazas producto de los informes de los internos mismos o de los familiares, de los amigos y todo ese cuento. Entonces, ¿qué normativa que dependa de la Cámara de Diputados o del Congreso habría que reformular o reformar? Hay situaciones de carácter administrativo que tendrán que resolverlo directamente el Ministerio de Justicia, otros Gendarmería, pero ¿qué situaciones de carácter legislativo que el Congreso tendría que reformar para evitar de que hoy día los gendarmes estén permanentemente bajo amenaza? Y quizás no solamente en la región de la Araucanía, sino que en otras zonas del país donde también puede estar sucediendo este tema y que no tenemos conocimiento en este caso. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Ratjev. Sí, yo en la misma. Diputado Leal. Bien, muy breve, saludar al representante de Gendarmería y a nuestros invitados. Yo solo un comentario y una pregunta. Bien. Yo quiero un poco colgarme las palabras del colega Edo. Yo creo que todos tenemos como la misma sensación, porque quienes hemos incursionado en política, que todos somos políticos, sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que muchas veces pasa, porque yo reconozco que Gendarmería hace una labor extraordinaria. Están haciendo un trabajo que muchos no quisieran hacer. Pero muchas veces las decisiones que toman los que están en la cúpula no tiene que ver con lo que tienen con la gran mayoría, los más de 20.000 hombres que son Gendarmería. Y la realidad nos dice que en el Estado gobierno sabemos que las negociaciones a veces son decisiones políticas. Y por supuesto los funcionarios no van a decir que el CEREMI está pidiendo, que el delegado, que el ministro, porque son las reglas no escritas que ocurren y las conversaciones existen telefónicamente, por WhatsApp, como sea. Entonces muchas veces las decisiones son políticas, no son técnicas, son políticas. Y cuando tenemos una comisión investigadora, cuesta llegar a eso. ¿Cómo llegamos a saber que aquí hubo una presión política de un ministerio? Es difícil llegar a eso. Yo entiendo y sé que es así, estos son reglas no escritas, y tal vez siempre ha sido así, y tal vez siempre va a seguir siendo así. Lo que no significa que sea correcto que sea así. Entonces, yo separo eso porque sé que Gendarmería hace un trabajo, yo tengo el mayor de los respetos por la institución de Gendarmería, porque los conozco, participo habitualmente con ellos en sus reuniones, en sus ascensos, me invitan, asisto y separo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso. A juicio de usted, ¿qué opina el personal? ¿Qué opinan los gendarmes que no toman decisiones de estas medidas? ¿Sienten que es lo correcto, que no es lo correcto? Porque a veces uno claro, a veces para afuera se ve feo. Y para el que no tiene información, el que no conoce los convenios, dice, pero ¿por qué tienen este beneficio si los demás presos no los tienen? Eso es lo que dice el ciudadano común y corriente. Ve que hay beneficios que otros no los tienen.
Porque a veces puede haber desconocimiento, puede haber reglas que no las conocemos. Entonces, la sensación es que hay ciertos beneficios que otros chilenos no tienen. Esa es la percepción ciudadana. Y particularmente en nuestra región, la Araucanía, eso existe, es una realidad. Es cosa que uno se siente en la calle y pregunte. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? ¿Cómo hacemos para que cada vez las decisiones sean más técnicas? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la opinión del gendarme, digamos, entre comillas, común y corriente, sin grado, sin poder de decisión, respecto de estas medidas que se adoptan permanentemente en gendarmería y que a nuestro juicio son influenciadas políticamente? Gracias, diputado Leal. Yo voy a hacer unas consultas también antes, porque por el tiempo, para que después nos respondan, y un poco en relación a lo que dice el diputado Leal en estas reglas no escritas, o que una cosa lo dicen los reglamentos o la normativa o las opiniones formales, y ahí les dice a ustedes, digan cómo se sienten, y otras son los que están en los informes. Entonces yo quiero pedir también en esta comisión que, a propósito de los informes técnicos, de los consejos técnicos, que también nos hagan llegar los informes de los consejos técnicos en el caso del beneficio solicitado por el reo Víctor Yanquileo desde el set de Lebu al set de Cañete, porque los informes no eran favorables y tampoco se cumplía con el tiempo, con el periodo. Ahora, aquí hay razones que seguramente van a estar ahí planteadas respecto a algunas situaciones excepcionales, porque bajo la excepcionalidad, digamos, se pueden hacer mucha vulneración, a mi juicio, en algunos de las normativas, pero conocer ese informe que también llegue, ¿ya? Segundo, quería también en relación a qué podemos proponer o cómo mejorar. En el caso del reglamento 518, que el que regula, cierto, las normas y los derechos y deberes, respecto a que aquí se habló cuando se encontraron celulares, y que dijo aquí que eran espacios comunes, por lo tanto no se pudo sancionar, se encontró armas blancas, lo dijeron en la primera sesión, se encontró, me parece que municiones, licor. Bueno, es decir, ¿cómo podemos, a juicio de ustedes, qué otro elemento o cómo se pudiese mejorar el artículo 78 particularmente para regular de mejor manera o qué es necesario más agregar, actualizar respecto a cómo introducir o qué elementos que pueden ser muy básicos a lo mejor, pero por ejemplo el artículo 78, si no me equivoco, señala los celulares, pero no habla, por ejemplo, de los cargadores de celular, porque también pueden encontrar cargador, o sea, si un celular sin cargador no les va a servir. Pero eso es un tema puntual. Pero, ¿qué creen ustedes ahí que se puede mejorar? Muy breve, pero cuando se habló de esta circular de Contraloría, esta resolución que ya quedó digamos, ya sin efecto en relación a que si era, cuando no se consideraba grave la huelga de hambre, porque hablaba de pacífica o no pacífica. Hoy día entiendo que eso ya no corre, estoy hablando en general, no solo para los grupos de especial protección. ¿Cuándo una huelga de hambre puede ser pacífica o no? La huelga de hambre en sí es una huelga de hambre que la hace una persona y que es no ingerir alimentos, sea seco, líquido o no. Pero ¿cuándo, a juicio de usted, cuándo es, o qué señala la normativa, cuándo es pacífica, si es que no hayan gente que esté a los lados asusando, que estén afuera, a lo mejor propiciando eso, no sé, eso desde un punto de vista ya más técnico, ¿cómo lo evalúan? ¿Ah? Y tercero, cuarto, último, en relación a estos sillones sexuales que bien habló la diputada Nullao, fue muy llamativo y comunicacionalmente generó mucha, digamos, polémica y mucho opinamos de ello, pero saber si esos sillones sexuales, que son un poco reemplazan, es como el venusterio, ¿no? Así es el nombre, es un venusterio. Pero saber si eso ha habido, ¿cuántos casos de esos han habido donde se han solicitado estos sillones sexuales y han ingresado, a los que son de grupos de especial protección y también a los que no de especial protección? O sea, poner la pelota al piso y decir cuántos son en realidad y cuánta demanda hay de eso. En este caso que estamos investigando, los beneficios intrapenitenciarios a los grupos de especial protección, pero también en relación a los no de especial protección. Gracias, y nos quedan 6 minutos para que nos puedan responder, por favor. No, todavía no. Sí, prorroguemos 5 minutos porque si no vamos a acordado, 5 minutos más. Entonces tenemos 10 minutos. Bien, tiene la palabra Coronel Proboste.
Gracias, Presidenta. Bueno, reforzar lo que ya dijo nuestro subdirector de Organización Social en relación justamente al tema de la pertenencia en la entrega de la educación. Hoy día hay un cambio también en los sistemas educacionales, están los DEP, los Departamentos Locales de Educación, y por lo tanto también hay una conversación ahí en dos áreas, con los DEP y con las corporaciones, porque esto es un proceso de transformación lenta, que incluso está establecido a través de años también, hasta que todo el sistema educacional pertenezca justamente a los DEP. Con respecto a la situación particular de los funcionarios que tienen que ver con temáticas de seguridad y principalmente lo que ha ocurrido en el CDP de Angol, decir de que este subdirector y también nuestro director nacional hemos tenido visitas en terreno al CDP de Angol, y en estas visitas recogemos justamente todos los planteamientos que hace nuestro personal, de las distintas plantas, ya sean civiles, uniformados y también, por supuesto, de nuestra oficialidad. En estas conversaciones también están incluidas las asociaciones, las distintas gremios que tiene Gendarmería, y en base a eso justamente desde la Dirección Nacional, principalmente desde nuestro director, se toman medidas para efecto de ir recogiendo y también solucionando las problemáticas que establece nuestro personal. Y el CDP de Angol es un ejemplo. Esto se replica a nivel transversal en todas las regiones del país y en todas las unidades, las 80 y tantas unidades existentes, tanto del sistema cerrado como del sistema abierto. Las decisiones que se toman en relación a la concesión de beneficios, otorgamiento de algunas situaciones en particular, entendiendo que el beneficio está establecido dentro del marco regulatorio institucional, son así. Tienen que ser dentro del marco regulatorio, porque si no fuera así estaríamos incurriendo en una falta, inclusive que puede ser sancionado desde lo penal. Por lo tanto, las decisiones siempre son desde el marco establecido en la regulación interna de Gendarmería, a través de los reglamentos, los decretos, etcétera. Hoy en día existe una modificación del reglamento 300 penitenciario del 518. Esa modificación está en el Ministerio, y el Ministerio, tengo entendido, de que lo envió a la Secretaría General de Gobierno para efecto de su aprobación. Y una vez que baje esta modificación, por supuesto que van a haber se van a establecer ciertas situaciones que probablemente desde el anterior 518 no estaban establecidas, principalmente algunas temáticas que tienen que ver con la falta y también, por supuesto, desde la pertenencia de los pueblos originarios. También han habido modificaciones legales. Hace poco está la modificación de que se sanciona penalmente la tenencia de teléfonos celulares al interior de recintos penitenciarios. Hace unas semanas atrás, la tenencia de equipos celulares o sus derivados dentro de la unidad penal no era sancionada, solamente era una falta administrativa. No así el ingreso, que sí estaba penado. Hoy día, tanto el ingreso como la tenencia está penado, y por lo tanto hay una herramienta ahí, y ya claramente también lo ha establecido también la prensa. Ya tenemos una denuncia en Puerto Montt de un interno que está identificado con nombre y apellido y que fue denunciado al Ministerio Público por la tenencia de un celular. Por lo tanto, ahí tenemos una herramienta también. Hay que considerar que de los hechos ocurridos el 7 de mayo establecía una situación penal distinta. Por lo tanto, ahí opera la falta administrativa. Con respecto al tema del sillón, que nosotros sepamos, no tenemos alguna petición o que exista alguna petición de ingreso de este tipo de sillones a los espacios que se utilizan como venusterio. Lo que se refiere al CDP de Angol es un elemento que fue construido dentro de la unidad y que fue requisado en el procedimiento y que fue un sillón hechizo, que no hay constancia de que haya ingresado, sino que fue construido al interior de la unidad penal. Por lo tanto, dentro de los espacios comunes que tenían los internos comuneros, ahí lo tenían.
y precisamente el espacio también del Venusterio era uno de los espacios comunes que tenían. Pero no hay registro de que esto se haya ingresado en otras unidades que tienen en Venusterio o que también tengan internos de pertenencia cultural indígena. No los hay, a lo menos desde lo oficial. No sé si existe otra. Perdón, pero solo para no centrarnos en eso, pero ese sillón, ¿era un sillón, perdón que sea tan explícita, pero un sillón normal o un sillón sexual? Pero no, quiero clarificar, ¿era para tener relaciones sexuales o era un sillón Desconocemos normal? Es que no, por eso es importante, porque usted no me dice que no, si para no ser era preciso, Presidenta, desconocemos si era un sillón sexual o no. ¿Era un sillón anormal? Sí, ya, efectivamente. Perfecto. Señora Presidenta, por su intermedio, quizá que dejar a nuestro encargado de responsabilidad funcionaria. 2 minutos o 3 minutos, sí. Al encargado de... Él es el abogado. Sí, de la Oficina de Defensa Funcionaria. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, vamos a dar unos minutos que nos va a hablar respecto a las amenazas a los funcionarios. Sí, muy corto. Justamente la pregunta que el diputado señor Radbeck habría señalado respecto a la amenaza y la situación del personal. Efectivamente, el 10 de abril del año en curso se dictó la ley 21.560, la ley Naín Retamal, que vino a fortalecer el funcionamiento y el trabajo desde el punto de vista jurídico de la Oficina de Defensa Funcionaria. Sin embargo, echamos de menos en el listado y el catálogo de modificaciones que se introdujeron alguna modificación respecto al 15D de la ley orgánica, que justamente habla de la amenaza. La amenaza a miembros de gendarmería en el quehacer diario es uno de los delitos que nosotros más nos enfrentamos. Sin embargo, al no ver ningún tipo de modificación introducida por parte de la ley, todavía se permiten salidas alternativas a través de esta, y muchas veces funcionarios quienes se han visto amenazados por miembros incluso de bandas del crimen organizado han tenido que conformarse con disculpas públicas que son permitidas hoy día tanto en la ley, en la modificación, como también en el Código Penal. Entonces, en ese sentido, justamente, nos enfrentamos a esta situación, que el delito más perseguido por parte de la Oficina de Defensa Funcionaria es el delito que también permite mayores salidas alternativas y que genera un cierto grado de indefensión por parte de los funcionarios. Entonces, en ese sentido, justamente, tomando el guante que señala el señor diputado Radbeck, en cuanto a qué se puede acompañar o qué modificaciones se pueden proponer, quizás el fortalecimiento de la persecución penal del delito de amenaza a miembros de gendarmería, que no solamente afecta al funcionario uniformado, sino que también al funcionario civil. Hemos, de hecho, detectamos y llevamos incluso querella en contra de internos o familiares que han amenazado a miembros de los estatutos técnicos, como psicólogos, asistentes sociales, que participan en la elaboración de informes. Y una pregunta que había quedado pendiente de la sesión pasada, que le había hecho la diputada señora Sagardía, que era respecto de la causa del Tribunal de Angol. Nosotros tenemos los datos disponibles, el RIT es el 839-2023 del 7 de mayo, solamente advertir que esa causa se encuentra en calidad de reservada de acuerdo a los criterios de la excelentísima Corte Suprema en su acta 44-2022, y en ese sentido también nosotros como intervinientes estamos limitados a entregar mayor información respecto del acontecer de la misma. Eso solamente es lo que queríamos agregar desde el punto de vista jurídico. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la damos por cerrada con la petición que nos envíen los informes entonces que hemos solicitado, que quedan pendientes. Muchas gracias, colegas. Se cierra la sesión.